Bienvenidos y nos gozamos de tenerles acá conectados con nosotros. La Escritura nos habla de varias cosas que necesitamos puntualizar en este tiempo. Necesitamos entender que el Señor nos ha dado directrices a seguir. Dios siempre que revela su palabra, nos la revela con el propósito de que hagamos exactamente como Él dice. Y eso nos va a permitir entonces alcanzar todo lo que el Padre ya determinó para nosotros. Quiero hacer una diferencia en lo que voy a hablar hoy sobre la visita pastoral, la visita del asistente pastoral con la visitación de Dios. Cuando hablamos de la visitación de Dios, es no que Dios se haya ido y venga a vernos, no. Cuando hablamos de la visitación de Dios, estamos hablando del establecimiento de Dios en un lugar para hacer algo extraordinario, glorioso. Entonces hay una visitación que viene de parte de Dios a un lugar por una promesa que ha hecho, porque Él quiere cumplir su promesa, porque Él quiere ejecutar lo que Él ha dicho. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando el Señor visitó 3 veces a Abraham, lo visitó primero para establecer su pacto, luego para establecer el hijo del pacto y después para el tiempo de la visitación cuando ya naciera el niño, en el tiempo de la vida. Dios visitó a Abraham y a Sara. Entonces, cuando Dios visita a una persona o a un lugar o a un pueblo, es porque Dios ya se determinó hacer algo glorioso en ese lugar, algo que no tiene que ver con el hombre en el sentido de que es el hombre provocando la visitación de Dios, sino es Dios provocado por su misma promesa, su palabra, el ir y cumplir esa promesa. Entonces Dios sí visita, amén, hermanos. El Espíritu Santo visita también. El Hijo visitó también, ¿verdad? Y todas las visitas que hizo Jesús fueron con un propósito. Siempre el establecimiento de su reino, sanando, echando fuera demonios, resucitando, haciendo milagros. Cada vez que usted ve a Jesús visitando a alguien es para que ocurriera algo que Él ya había establecido. Y entonces encontramos que hay una diferencia en visitar. Por eso cuando usted encuentra en la Escritura muchas palabras que digan y visitó Dios, ¿verdad? Es Dios estableciéndose en alguien o en algo para mostrar su gloria. Pero la visitación, por ejemplo, del apóstol Pablo, de Pedro, que se menciona mucho en la Escritura, tiene que ver con no solamente con el establecimiento del reino, sino también con fortalecer la fe de los cristianos. Entonces hago esa diferencia para que entendamos la visitación de Dios. Todos necesitamos la visitación de Dios. La iglesia necesita la visitación de Dios. Los pueblos necesitan la visitación de Dios. No una visitación provocada por el hombre. O sea, no somos nosotros los que provocamos el fuego para que el Señor descienda. No, Moisés dio el fuego, ya estaba el fuego, ya estaba la zarza y Dios hablando a través de ella a Moisés, dándole directrices. Entonces, quiero que vayamos a las Escrituras en Hechos capítulo número 15, ya con este entendimiento. El visitar de Dios y el visitar pastoral. Hechos capítulo 15, versículo número 36. Y voy a leerlo todo, aunque aquí se dio un problema, pero me gusta mencionarlo todo porque así entendemos
el propósito de Dios. Dice en el verso 36, algunos días después, fíjese pues, algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, recuerde que Pablo y Bernabé eran dos discípulos, ministros, apóstoles de alto calibre, no eran cualquier hermano, pues, ¿verdad? No me estoy refiriendo a rebajar a los hermanos, sino no eran hermanos comunes, eran hermanos que tenían algo muy importante que hacer. Y entonces cuando usted va a ver la iglesia de Antioquía, usted se da cuenta que en la iglesia de Antioquía también el Señor habla de Pablo y Bernabé para la obra que el Señor había establecido. Entonces viene ahora y mencionan a Pablo acá. Algunos días después Pablo le dijo a Bernabé, fíjese bien, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Qué significa volvamos? Que ya lo habían hecho una vez o varias veces. Volvamos, ¿a qué dice? A visitar. Está hablando de una visita que ministerial. ¿A dónde se dirige Pablo a visitar? A los hermanos. Amén, hermanos. Va a visitar a los hermanos. Ahora viene y dice en las ciudades. O sea, no solamente a nivel de Antioquía, sino de Tesalónica, Colosa, Filipos, todos los lugares donde se había establecido ya una iglesia. Fíjense bien, Pablo habla de las diferentes iglesias y congregaciones. Dice allá en la casa de Ninfas, donde se reúne la iglesia. Habla de la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Se habla de diferentes maneras y congregaciones. Por eso me llama la atención cuando voy a la iglesia, al libro de Apocalipsis, y si usted se da cuenta, dice que el Señor le daba una palabra a las iglesias que están en Éfeso. No sé si ya leyó usted eso. Por favor, si alguien quiere buscármelo ahí en Apocalipsis capítulo 3, encontramos ahí claramente nosotros esa expresión. Lo voy a buscar para que tengamos claro esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, por ejemplo, aquí dice el que tiene las estrellas. Y hablando sobre las iglesias, me llamó mucho la atención porque cuando termina de hablarle a una iglesia, le dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? ¿A quién? A las iglesias. Entonces el Señor tiene iglesias en todas partes. Amén, hermanos. Misión Cristiana del Calvario no es la única iglesia. Iglesia somos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Hay iglesias en todas partes de Guastatoya, ¿verdad? Algunas de divisiones, otras por desacuerdos, pero no está creciendo realmente el evangelio acá, sino es más que todo producto de divisiones o de desacuerdos que ha habido entre pastor y hermano, hermanos y pastor, y pues uno dice, está creciendo el evangelio aquí. No, solo sale un grupo, le ponen un nombre y escogen a un hermano y lo ponen de pastor. Y entonces uno dice, está creciendo. La verdad que no. Vemos entonces acá esa expresión a las iglesias. Por eso Pablo viene ahora y dice claramente en las ciudades. O sea, hay iglesias en las ciudades. Y esto es notorio, ¿no? Uno puede ir en la ruta y en la ruta encuentra iglesia aquí, iglesia allá, iglesia de esta, iglesia por acá. Y uno encuentra un montón de congregaciones diferentes a la naturaleza nuestra y uno identifica inmediatamente de dónde es cada uno. Por su vestuario,
por su manera de hablar, por su manera de cantar, de adorar. Uno dice, estos hermanos son de tal iglesia. Ahora, el asunto que vengo a trabajar hoy con ustedes es este. Dios se ha propuesto hacer una visitación a Misión Cristiana del Calvario. Ya expliqué, la visitación no consiste en la misma naturaleza que la que hace un pastor. Esta visitación es porque Dios ya dio una promesa, es porque Dios quiere cumplir su promesa y es porque quiere manifestar su gloria en esa persona o en ese lugar. Ahora, viene Pablo y hace algo que me llamó la atención acá. No menciona una iglesia en sí, pero menciona las iglesias. O sea, lo que ya es iglesia. Una iglesia está compuesta de discípulos que han nacido de nuevo, que están siendo discipulados para ser transformados, pero también están siendo equipados para que puedan servir al Señor. Entonces, viene Pablo y habla de esta manera. Volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, y dice al final, para ver, ¿qué dice? ¿Cómo están? ¿Se recuerda usted cuando el Señor llamó a Adán y Adán dónde estaba? Dice que estaba escondido, ¿verdad? Entre los árboles, porque oyó la voz de Dios y se escondió, dice. Tuvo miedo. Ahora, Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta era, ¿dónde estás tú? Esa pregunta no era porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabe dónde está uno, ¿verdad, hermano? Si me fuera a lo alto, ahí está Él. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí está Él. O sea, ¿de dónde puedo huir yo de su presencia? El asunto es que viene el Señor y en su poder y gloria, Él sabe dónde está Adán. Pero la pregunta fue, Adán, ¿dónde estás tú? Esa pregunta no es porque el Señor desconociera o porque Adán se hubiera escondido tan bien que ni Dios lo había encontrado. No, tiene que ver con algo diferente. Cuando le dice a Adán, ¿dónde estás tú? La expresión es, Adán, no estás en el nivel, en la imagen que yo te di. Por eso le pregunta, ¿dónde estás tú? Y entonces la expresión es que el Señor ya sabía que Adán había perdido su esencia. Pero viene el Señor y le dice, ya no estás en el lugar que te dejé, con la imagen, la autoridad, la capacidad de producir, ya no estás como te dejé. Entonces el propósito de Pablo y Bernabé de ver las iglesias, de visitarlas, no era para ver cuántos hermanos tenía, no para ver el edificio, qué bonito era, no para ver si tenían buen sonido, estoy usando eso solo por darme a entender. No estaba viendo si estaban bien pintadas las iglesias, si tenían bastantes sillas para acomodar a la gente. No fue su visita una visita que de cortesía, en el sentido de ir a saludar a los hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Qué bueno que no se los llevó la pandemia, qué bonito, están lograditos, pasamos la prueba, sigamos adelante. Pablo no fue con ese propósito, hablándolo en nuestro tiempo. La visita de Pablo era para ver el estado espiritual de los hermanos. Y el estado espiritual tiene que ver no solamente con que si oramos, leemos las escrituras, si nos congregamos. No, Pablo va mucho más allá. Y dice el último versículo 41, dice, y a su paso por Siria y Cilicia, dice, fue confirmando ¿a quién? A las iglesias. O sea, Pablo iba a ver el estado espiritual de los hermanos. Cada uno sabe si ora, cada uno sabe si lee las escrituras. Esto es algo personal, una responsabilidad personal.
O sea, ya no podemos andar persiguiendo a los hermanos, diciéndoles, hermano, hay que leer las escrituras, hermano, hay que orar. A estas alturas, déjeme decirle, sería tratarlos como niños espirituales, que no saben todavía y que no pueden cumplir con sus responsabilidades personales. Entonces Pablo va a confirmarlos. Esa palabra confirmarlos la hemos visto anteriormente como ¿qué? Animar, exhortar. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ver con la palabra confirmación? Ayudarlos, fortalecerlos, levantarlos, que permanezcan fieles a Dios, que no se muevan de la manera de pensar, que no se muevan del evangelio, que no busquen opciones. ¿Qué estaba buscando Pablo en las iglesias? Lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 19. ¿Qué estaba buscando Pablo en las iglesias? No solo confirmarlos en la fe, sino estaba buscando algo en la iglesia. Y Pablo va a la iglesia de Galacia y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué buscaba Pablo? No solo que permanecieran en la fe, no solo animarlos, no solo fortalecerlos. Él quería ver a Cristo en cada uno de los hermanos. Pero ¿qué encontraba Pablo en las iglesias? Ahí encontramos a la iglesia de Corinto, primera, segunda y tercera de Corinto. Usted me va a decir, no hay tercera de Corinto, ¿verdad? Pero sí hay. Que ya no nos fue mandado el mensaje es otra cosa. Pero Pablo va y visita la iglesia de Corinto y dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a niños carnales, porque hay entre vosotros divisiones, pleitos, hay contiendas entre ustedes. Entonces no pude hablarles, quise darles de comer algo sólido y no pude, dice. Por eso cuando vemos 1 Corintios, vemos a un Pablo exhortando a la iglesia para que viva en su estado original. Y su estado original es en Cristo. Y Cristo no pelea, Cristo no se divide, Cristo no murmura, Cristo no hace nada indebido. Entonces viene y les exhorta, les habla de cuál es su condición espiritual. Pero ¿cuál es la razón de Pablo? Sacarlos de allí para que avancen en la estatura y en la plenitud del varón perfecto. La visita de Pablo no era entonces cortesía, era porque había un plan de parte de Dios de llevar a la iglesia a su estado original, para que vivieran como el Señor quiere, para que ellos fueran la expresión del Hijo de Dios, para que ellos mostraran otra condición y otra actitud según Cristo. Es alarmante, pero es preocupante también ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en nosotros, en nuestro nuevo nacimiento y en nuestro bautismo fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. El problema es que yo ya fui introducido al cuerpo, pero yo tengo que aprender a vivir como cuerpo. Y eso es lo que me preocupa, cuando la iglesia no está viviendo como cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo llega ahí en 1 Corintios, yo encuentro que Pablo va y los encuentra así. Luego escribe la segunda carta y los encuentra de la misma manera. Ya había pasado el tiempo. Aquí dice algunos días después. O sea, Pablo persistió en visitar las iglesias hasta que Cristo fuera formado en ellos, pues. Y entonces veo, 2 Corintios, que Pablo les habla de lo mismo que les habló en su primera carta. Su primer viaje, su primer carta, su segundo viaje, su segunda carta. Y en la segunda carta yo encuentro a un Pablo todavía viendo una iglesia como la que vio en el principio. Una iglesia sin desarrollo, una iglesia sin crecimiento, una iglesia donde la gente se había vuelto irresponsable con
con sus deberes cristianos. No estaban viviendo como Cristo, no estaban tampoco expresando a Cristo, no estaban creciendo en la fe. Algunos se habían desligado de Cristo, otros incluso dice que regresaron a la ley, otros dice que regresaron a las tradiciones y costumbres, otros estaban viviendo como los otros gentiles. O sea, solo démonos cuenta cuál era la necesidad y la urgencia de Pablo de visitar las iglesias. Iglesias que no daban la talla, tenían revelación, iglesias que tenían la presencia del Espíritu, iglesias que tenían los dones espirituales, iglesias que habían nacido de nuevo, por eso son iglesia. Pero siendo iglesia no estaban creciendo en la fe. O sea, cuando alguien está creciendo en la fe se siente, se ve, se nota. Cuando alguien no está creciendo en la fe también se ve, se siente y se nota. Es notorio. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, ¿qué estaba notando Pablo? A un Timoteo que bajo en revoluciones, un Timoteo que descuidado en su vida espiritual, descuidado en la palabra, descuidado en la exhortación, descuidado en la enseñanza. Y entonces Pablo dice, no estás en el nivel que yo te dejé. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. O sea, le está diciendo, yo no lo vengo a avivar por ti, eres tú quien debe avivarlo. O sea, cuando yo veo entonces el panorama de las iglesias de aquel tiempo, veo que no ha cambiado mucho. Que la iglesia sigue con las mismas deficiencias, dificultades, y teniendo la revelación, teniendo la visitación, teniendo la promesa de Dios. Dios nos ha mandado a ordenar todas esas cosas, pero no se pueden ordenar desde el púlpito, no se pueden ordenar tampoco que yo le diga a usted personalmente ordene esto. No, es un asunto personal. Yo tengo que corregir mis deficiencias. La iglesia tiene que corregir sus deficiencias. El discipulador debe corregir sus deficiencias. El grupo de comunión familiar debe corregir sus deficiencias. Las familias deben corregir sus deficiencias. Los hijos deben corregirse. Las esposas deben corregirse. Los esposos deben corregirse. Es integral la corrección. Una corrección que tiene que ver con todo nuestra forma de ser. Y entonces encuentro yo acá, y si quiere conmigo por favor, de todos modos yo lo voy a leer ahí a Segunda de Corintios. Quiero leer ahí algunos versos que me llamaron la atención. Si pudieran encenderme esta luz por favor, está muy opaco acá, me siento así como que ya va a llover. Sí, va a llover hoy, pero más tarde. Y entonces viene y dice aquí en 2 Corintios capítulo 12, ahora sí, hoy me miro, capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 14. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Ah, qué lindo. Por eso le digo una tercera, ¿verdad? Que ya no está aquí, eso sí es cierto. Hay que ir a reclamar a Pablo allá en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no nos dejó la tercera? Y nos va a decir, si es lo mismo, encontré lo mismo, nos puede decir, ¿verdad? Una iglesia que nos dio la talla. Ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Fíjense qué tremendo. No estoy buscando ofrenda, no estoy buscando el bien económico de ustedes, estoy buscándolos a ustedes. Hace tiempos tuve que hablar con un hermano aquí en la iglesia, lo llevé a almorzar y lo senté a la par, platicamos, comimos. Al final de platicar le digo, fíjate que quiero aclarar una cosa. Yo recibo tus diezmos todos los meses con fidelidad, le dije. Pero fíjate que tú no eres fiel. Tú fallas en muchas cosas para el Señor. Y aunque en esto no estás fallando, yo quiero decirte que a mí no me interesa tu dinero. Y le devolví sus diezmos.
me interesas tú. Eso lo dije por todos los ministros que muchas veces nos dejamos guiar o nos dejamos mandar o nos dejamos de hacer las cosas que Dios dice por causa de un bien financiero. Y vine y le dije al hermano, no me interesa tu dinero, y se lo devolví. Me interesas tú. Ese hombre se quedó así como pasmado, ¿verdad? Y me dijo, ¿y en qué estoy fallando? Pues entonces le empecé a mencionar en qué cosas estaba fallando. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo no voy a visitarlos a ustedes para que me den una ofrenda. Yo no estoy buscando lo de ustedes, estoy buscándolos a ustedes. Ahora, si la iglesia le quiere bendecir, gloria a Dios. Pero yo creo que la iglesia de Corinto lo que menos quería era ya ver a Pablo. Por lo que dice aquí. Voy por tercera vez a visitarlos. Y no es que esté buscando lo de ustedes, sino a ustedes. O sea, mi interés son ustedes, dijo Pablo. Y ahí mismo lo aclara, aunque tenga que poner para mi pasaje, aunque tenga que invertir en ese viaje, aunque tenga que yo gastar lo mío, dice, por amor de vosotros. ¿Ya lo leyó? ¿Verdad que dice así? ¿Qué estaba haciendo Pablo entonces? Pablo estaba mostrando que el interés por los hermanos. Y esto es algo muy delicado de trabajar porque tiene que ver con las intenciones ministeriales, pero también con las intenciones de los hermanos hacia el ministerio. Y entonces viene y sigue diciéndoles en el verso 20, pues me temo que cuando llegue, mire pues Pablo, no tenía el don de sospecha, sino el de confirmación, ¿verdad? Viene y dice, y me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿De qué está hablando Pablo desde la primera carta a los Corintios? De esto mismo. ¿Qué significa? Que aunque tenían la visita, la corrección, el llevarlos al orden de Dios, los hermanos de Corinto determinaron, voy a usar esa palabra, determinaron no corregirse. Entonces Pablo no puede agarrar a uno a chicotazos a los hermanos y decir, o se corrige o le cae más duro, ¿verdad? No, Pablo no podía caer en esa condición. Llegó al punto en Romanos capítulo 12 de rogarle a los hermanos. Os ruego, hermanos, que os presentéis a Dios. Híjole, hermanos, os ruego. Ya Pablo rogándole a la iglesia porque no miraba en la iglesia, ¿qué? No miraba a Cristo en la iglesia. Y viene Pablo ya un momento frustrado y molesto. Dice, me temo haber trabajado en vano entre vosotros. Es frustrante cuando un ministro vela por el bien de los hermanos, por el crecimiento y desarrollo de ellos. Como dijo alguien, ¿verdad? El pastor pastorea a quien se deja pastorear, le enseña a quien quiere ser enseñado, le predica a quien quiere oír la predicación. Pero más de ahí no se puede. Y entonces viene Pablo y les habla a ellos de esa condición. Mire lo que dice el versículo, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos, que dice, se decidirá todo asunto. O sea, habían problemas, ¿verdad? Las divisiones, las iras, murmuraciones, todo lo que leímos anteriormente.
Entonces Pablo viene y dice, por 2 o 3 se va a resolver el asunto. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y como Pablo se dio cuenta la vida que estaban llevando los hermanos, los lleva al versículo 5 y les abre el panorama completo. Y le dice, ustedes son los responsables de su condición espiritual. No es por falta de revelación, no es por falta de ministración, no es por falta de hacerles ver y corregir lo que tienen que corregir, es la decisión de ustedes. Y entonces viene y dice, examinaos a vosotros mismos. Por lo regular juzgamos al vecino, juzgamos al de la par, o al de adelante, o al de atrás. Por lo regular estamos examinando a los hermanos. No, aquí Pablo dice, dejen de estar viendo a los lados, adelante y atrás. Véanse ustedes. Examinaos a vosotros mismos. Hoy debe usted examinarse a usted mismo, como me examino yo. Cuando digo, Señor, esto es su presencia, en oración o ayuno, le digo, Señor, aquí estoy. No puedo ocultar nada de mi vida, no puedo ocultarte, no puedo, ni siquiera mis pensamientos, aún mis pensamientos, tú los conoces. Y entro abierto al que el Señor me diga, mira el corazón, mira tus intestinos. O sea, yo estoy usando una ¿qué? Solo para darme a entender. Mira tus pulmones, mira cómo está tu hígado, mira cómo está tu estómago. O sea, lo que quiero es que Él examine todo. Total, cuando se ofrecía el sacrificio al Señor en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, se sacaba todo lo interno del animal y era puesto aparte y era mecido delante del Señor. Riñón, hígado, intestinos, estómago, todo lo que había dentro. Y se mecía ante el Señor para que el Señor examinara el animal, para que el Señor examinara la clase de ofrenda que estaban dando. Una ofrenda buena por fuera, pero ofrenda buena también por dentro. En otras palabras, lo que estoy diciéndole es que el Señor no te va a ver solo la apariencia, te va a ver aún tus intestinos. Este tiene la conciencia, dicen algunos, ¿verdad? Bien negra, dicen, ¿verdad? ¿Pero a qué se referirán? Que por dentro tiene un montón de cosas que chuecas. Entonces viene Pablo y no haya forma de hablar uno con uno y de hacerles ver, porque era generalizado el problema. Un poco de levadura. Verá que no lo sabemos. Leuda toda la mesa, toda la masa. Entonces veo aquí que Pablo ya no le da tiempo el estar hablándole a uno por uno, sino viene y les dice a todos, examínense a ustedes mismos. ¿Y qué tenía que examinarse? Aquí lo dice. A mí me llamó tanto la atención cuando empecé a leer todas estas cosas y dije, tiene relación todo. ¿Por qué Pablo necesitaba ir a las iglesias? No estaban dando el 100, no estaban pegando en el blanco, no estaban haciendo la expresión, no estaban viviendo como cuerpo, no estaban teniendo la relación de cuerpo. Y entonces viene Pablo y les dice eso, examinaos a vosotros mismos, si estáis en ¿qué? En la fe. Estoy leyendo el versículo 5. ¿Qué debían examinarse? Si estaban en la fe. No si tenían fe. Son dos cosas diferentes. Yo tengo fe que Dios va a hacer algo grande en mi vida. Pero estar en la fe es otra cosa. Estar en la fe tiene que ver si estoy todavía en los fundamentos de la palabra. Si estoy fundamentado, si tengo fundamento y estoy fundamentado, si permanezco en la fe del Hijo de Dios, si permanezco en la doctrina del Señor, si permanezco en el Evangelio, si permanezco. Examínense ustedes, dice, a ver si permanecen en la fe.
Y viene y sigue diciendo, probaos a vosotros mismos. No solo es de examinarse, sino de probar y comprobar que estoy en la fe. Amén, hermano. No, yo soy evangélico. No, evangélicos hay un montón que ya no están ni en la fe. Ya no profesan la fe. Y entonces viene Pablo y le dice, pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis? Qué tremendo, ¿eh? En otras palabras está diciendo Pablo, cada uno de ustedes sabe cuál es su talón de Aquiles. Lo digo en buen idioma griego. Examínense, pruébense. ¿Cuáles son las pruebas de que yo estoy en la fe? ¿Cuáles son las pruebas? Mi crecimiento espiritual, mi desarrollo en el Señor, mi permanencia en Él. El que estoy creciendo cada día más y me estoy pareciendo más a Cristo y que Cristo está siendo visto más en mí. Entonces había que comprobar eso. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos, y Pablo ya los puso ahí entre la espada y la pared, a menos que estéis reprobados. Lo triste es venir a la iglesia como un reprobado. Eso es lo triste. Yo no me voy a salvar por venir al templo. Yo puedo venir al templo y estar como reprobado. Aquí es de probar si estoy en la fe. Aquí es de dar muestras que estoy en la fe. Estoy, ¿cómo es la palabra que quiero usar acá? Estaré animando a otros a venir o me están animando a mí a venir. No sé. Examínese usted. ¿A usted todavía de los que hay que animarlos a venir? Pues vamos. Pues vamos. Pues hermano, vamos. ¿No es mejor estar del otro lado? Hermanos, vamos. Probaos, dice. O sea, hay pruebas. Amén, hermanos. Hay pruebas. Si mi intensidad en el Señor no es mayor desde el día en que me convertí a la fecha, sigo siendo el mismo, hermano, yo estoy reprobado. ¿No fue lo mismo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Pues tienes un montón de cosas buenas, pero tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. O sea, dejaste la base de todo. Te volviste activista, tienes mucha fuerza, haces mucho, pero no lo haces para mí. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo entraste al Evangelio? No cabías. Ya te ibas al cielo. Ya tenías la corona. La escritura hay que leerla. La oración, el ayuno. Mire esas cosas tan preciosas que fueron la base que nos sirvieron a nosotros para crecer y que siguen siendo base para nuestro crecimiento. Amén, hermano. Examínense, pruébense. ¿A poco no se conocen? Pues yo me conozco si yo vivo conmigo mismo. Yo sé quién soy. A menos que estén reprobados, dice. Y eso ya es algo preocupante, ¿verdad? Y de eso les hablé la última vez que platiqué con ustedes, después de las sagradas elecciones. Porque todo el mundo habla de corrupción, yo le digo las sagradas. Examínense. Hermanos, este examinarnos tiene que ser constante.
un evaluarnos día a día, un evaluarnos cada semana. A fin de año todos, ¿verdad? Señor, no cumplí con todo lo que te dije, pero este año sí, Señor. Solo le falta la cerveza en la mano, promesas de borrachos. Este año sí dejo de tomar, y fue el peor año, ¿verdad? Promesas así hacemos. Hoy sí empiezo la dieta. Mejor comamos, hermanos. No tenga lucha. Coma. Hoy sí voy a meterme con Dios. Hice el año más, ¿qué? De ausencia. No, este año sí, van a ver los hermanos. No, es que no se trata de que te vean los hermanos. Es Dios. Qué triste sería que mi mamá viniera de la capital y me dijera: a ver, Ronnie, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la escritura, Ronnie? ¿Estás consagrando? Yo diría: mamá, yo no soy su chiquitito, pues. Ya crecí. Y en todo caso yo le tendría que preguntar a mi mamá, pues ella fue la última que se convirtió. Ahora el asunto está examinarnos a nosotros. Cada uno debe examinarse si está en la fe. Cada uno debe examinarse su condición espiritual. ¿Cómo nos encontramos en Dios? Bueno. Y entonces me llamó tanto la atención ver todo esto, porque viene el apóstol Pablo y dice: donde hemos anunciado. Volvemos otra vez a Hechos 15, versículo 36. Donde viene y le dice entonces Pablo ahora a Bernabé: vamos, anunciemos donde hemos anunciado el evangelio. Vamos allá y veamos cuál es el estado espiritual de los hermanos donde hemos predicado. La preocupación de Pablo era que ellos se mantuvieran, ¿qué? Firmes, fortalecidos, animados, establecidos, sin moverse. ¿Por qué? Porque encontró en Galacia, y ahí lo puede ver usted en el capítulo 1 y 2 de Gálatas, puede encontrar usted cómo encontró Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Cómo encontró a los hermanos? Viviendo otro evangelio, dice, por Dios santo. Y no es que haya otro evangelio, y Pablo de una vez le pone la cruz a esa gente. Perdone que se lo diga así, pero le pone la cruz y le dice: y si alguien viene y os predica otro evangelio, el cual no es el de Cristo, sea anatema. ¿Qué le dijo? ¿Qué significa anatema? Maldito. Ustedes están viviendo un evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo, no el que recibieron cuando nosotros les predicamos. O sea, hay un evangelio, y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un evangelio según los hombres. Y ese según los hombres lo facilitan todo. Hay puras conveniencias. Para que no se me vaya la gente, les voy a hacer un show aquí, voy a vestir a unos hermanos de pastorcitos y unas ovejitas, y que vean los hermanos. O sea, entretención, pues, vaya. Pero cuando los llevan al compromiso, déjeme decirle, donde no hay demandas abunda la gente, hermano. Pero déjeme decirle, Misión Cristiana del Calvario tiene demandas, y las demandas son serias.
No podemos predicar un evangelio según nosotros, porque entonces nos estaríamos midiendo con nuestra propia regla. Y según mi propia regla, yo estoy bien. Pero cuando me mido con Cristo, a mí me falta un montón. El asunto es que viene Pablo y dice: el que les predicó ese evangelio sea anatema, pero ustedes están viviendo de acuerdo a ese otro evangelio. El evangelio según San Yo, ¿verdad? Un evangelio para irme al cielo, pero no para vivir y ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Un evangelio barato, fácil. Eso es lo que quiere la gente hoy. Un evangelio tipo sopita instantánea. Yo ya fui, ya cumplí. Hermano, déjame decirte, cuando no estoy viviendo el evangelio del Señor Jesucristo, para mí el hacer algo es suficiente. Pero para los que están en Cristo, el hacerlo todo, eso es suficiente. ¿Se recuerdan de aquella vez que el apóstol nos enseñaba en Reforma de una persona que alegaba porque en la iglesia pedían mucho dinero? Llegó el apóstol y le preguntaron al apóstol, ¿verdad? Cuestionando sobre eso. Y entonces viene el apóstol y dice: bueno, es que Dios no pide mucho, hermanos. Se puso bien a leer el hermano. Yo tenía razón. Dios no pide mucho. Entonces el hermano se sintió así con alas, ¿verdad? Dios no pide mucho. Pero se fue esta vida cuando le dijo: es que Él lo pide todo. Se fue esta vida. Lo mismo te puedo decir hoy: Dios no te pide mucho, te lo pide todo. Entonces, si me voy a examinar, no será algo, tengo que examinarme todo, pues. Mi cuadro clínico, ¿verdad? ¿Qué dice? Y entonces llegamos a vivir un evangelio, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino un evangelio de comodidades, acomodando el evangelio a nuestras necesidades. Te pido hoy, Señor, estoy de oración hoy, estoy en ayuno, que te quiero pedir dinero. Oiga, mi hermano, puro negocio, conveniencias. El Señor nos está hablando aquí a nosotros de esta visita que el apóstol Pablo le está haciendo a las iglesias. Y de hecho, Misión Cristiana del Calvario entró en esa directriz de ver y velar por toda Misión Cristiana del Calvario, de ver cómo estamos funcionando. Algunos están haciendo algo, otros no están haciendo nada. Y con eso le puedo decir, ¿verdad? Y algunos ya están contentos porque hicieron algo. No, el Señor no nos manda a hacer algo, nos manda a hacerlo todo, como Él dice. Y el problema es que hay muchos haciendo mucho, pero haciendo totalmente diferente a como el Señor dice. O sea, yo no estoy promoviendo a Misión Cristiana del Calvario, estoy estableciendo el reino de Dios. Estoy diciéndole que para eso nos apartó el Señor. O sea, no es levantar la bandera. Estoy levantando la palabra del Señor. Estoy diciéndole lo que Dios nos ha dicho, lo que quiere de nosotros. No solo quiere estilo de vida, no solamente quiere una buena conducta nuestra, no solamente quiere que nosotros oremos, leamos la Escritura, ayunemos, nos consagremos. Dios quiere todo de nosotros, pues Él se entregó todo por nosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros entregarnos todo por el que lo dio todo? Entonces hay un problema a nivel misión. Y el problema es que algunos no están haciendo nada, otros están haciendo un poco, otros están haciendo mucho, pero no conforme Dios ha dicho.
¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos sujetemos y nos sometamos a lo que Él quiere, a su regir, a someternos a su voluntad voluntariamente, no a la fuerza, no, que hermano, sino los jinetes del Apocalipsis van a venir sobre su casa y va a caer las copas ahí en su casa. No, hermano, no es eso. No es amenazar a la gente. Mire, hermano, si usted no se consagra, se va a morir de esto. No, no es eso, hermano. O sea, no estamos buscando meterle miedo a nadie. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Él nos ha dicho qué hacer, cómo hacerlo. Y entonces cuando yo entiendo quién es Dios, quién soy yo, quién es el que habló, quién es el que mandó, yo no tengo ni siquiera derecho a decir, lo hago o no lo hago, no tengo derecho. Solamente tengo que responsabilidad por causa de ser hijo. Amén, hermanos. Mamá siempre nos dejaba tareas para el día. Ella salía a las 5 de la mañana a trabajar, regresaba tipo 5 de la tarde. Pero todas las tareas que había dejado ella para los hijos que tienen, tenían que estar al centavo cuando ella llegara. Ay de nosotros si no cumplíamos. Mi mamá era de las que con lo que agarrara, con eso le sonaba a uno. Una vez se le olvidó que yo era hijo y agarró una plancha. ¿Puede imaginar usted? Había que cumplir. Nos daba responsabilidades que hacer. Y hay de aquello que no estuviera bien hecho. Le teníamos miedo a mi mamá. En el Señor no es que el Señor vaya a agarrar una plancha y te vaya a dar de planchazos, hermano. Sencillamente, o eres aprobado o estás reprobado. Así de fácil. Vamos y confirmemos a los hermanos. Sí, el por qué el Señor nos está llamando al orden en lo que estamos haciendo es porque estamos muy desordenados. Y Pablo lo dijo. Vaya conmigo, por favor, 1 Corintios. Pablo se lo dijo varias veces a la iglesia y la iglesia como que no agarraba onda, hermanos. Mire lo que dice la escritura aquí en 1 Corintios 11, verso 34, dice: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, ¿qué dice? Las pondré en orden cuando yo fuera. Estaban haciendo las cosas, pero desordenadas. Dios no quiere que solo hagamos las cosas, sino que las hagamos en el orden que Él quiere. Porque Dios es orden, pues. Lo vimos también hace 15 días, como el Señor ordenó lo que Él no desordenó. Pero eso nos indica a nosotros que es un Dios de orden. Entonces viene Pablo y encuentra a la iglesia de Corinto como desordenada. Y mire, se los vuelve a decir en el capítulo 14, verso 40. Viene y les dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, habían caído en la indecencia. Cuando yo no hago las cosas como Dios dice, soy indecente. Mire qué peligroso, ¿eh? No solo descalificado, sino indecente. ¿Cuál era la razón de Pablo de ir a las iglesias? Era establecer orden, era para que se evaluaran, era para ver cómo estaba la condición de los hermanos. Y la condición de los hermanos no reflejaba más que pura decadencia.
Mostraba que falta de crecimiento. No había compromiso para con el Señor. Se estaban volviendo a las tradiciones y a las costumbres, regresando a la ley, dejando la gracia del Señor, viviendo otro evangelio, viviendo un evangelio acomodado, sin demandas. Un evangelio ¿de qué? Un evangelio de asadón, solo para adentro. Un evangelio barato, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue llamada no a tener programas de entretención, no, fuimos llamados a vivir en la responsabilidad de lo que somos, hijos de Dios. Que nuestra prioridad sea el Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos en orden y decentemente, y que vivamos de acuerdo a la Escritura y que vivamos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es integrar a un hermano al templo y otra es integrarlo a la vida de Jesucristo. Cuando yo lo integro al templo, le digo qué días hay culto, qué días hay adiestramiento, qué días hay discipulado. Yo le digo, lo meto a la vida de templo. Pero cuando lo meto a la vida de Cristo, hermano, déjeme decirle, tiene que ver con un compromiso integral en lo que requiere Cristo. Su vida, testimonio, su ser, su pasión, su prioridad es Cristo. Vivir como Cristo. Y déjeme decirle algo. Si nosotros persistimos, y estoy hablando a nivel general, si nosotros persistimos en no hacer como Dios dice, entonces nos va a pasar lo que le pasó al pueblo judío. Se lo quiero mostrar con un texto. Puestos de pie, por favor, hermano. Vaya conmigo a Lucas. Lucas, por favor. Nos puede pasar esto. Capítulo 19. Y en el versículo 44 dice lo siguiente. Lucas 19, 44. Fíjese bien hacia dónde va todo este asunto. El por qué necesitamos volvernos a Dios, hacer las cosas como Dios dice. Dice acá, y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti. Fíjate, tremendo, ni habían nacido, embarazadas, no iban a dar margen ni de que nacieran. Dice, y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Está hablando de los judíos. ¿Cuál es la razón de que les iba a venir todo esto? Esto, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Wow. Me hablaba la profetisa Alejandra hace unos días y me decía, te cuento, estoy aquí en la casa de tus padrinos, hermano Luis. Para mí él es como mi padrino, yo soy para él su ahijado. Me quiere de esa manera, yo los quiero a ellos igual. Pero para que yo los pudiera saludar, porque son gente muy importante, muy especial, y los saludé por una videollamada. Y me alegró mucho ver el contento de ellos de recibir a la profetisa en un hogar y pues bendecir esa familia. Pero en ese momento me vino algo de parte del Señor y le dije, lo que estamos haciendo tú y yo, hablando de la profetisa y del profeta, de ir a visitar, ir a ver a los hermanos, orar por ellos, es que es Dios llegando a los hogares de ellos. Y entonces vino a mi mente lo que el Señor hizo con Abraham. Por eso termino con lo que empecé.
Viene el Señor y visitó a Abraham y le reveló su pacto. Viene la segunda y revela al hijo del pacto. Y en la tercera visitación del Señor le dice: de aquí a un año Sara tendrá un hijo y yo vendré en el tiempo de la vida. Está hablando de 3 visitaciones. Abraham entendió la visita primera, segunda y tercera. Sara entendió la primera, pero no entendió la segunda. Se rió de la segunda visitación. Yo de casi 100 años voy a tener un hijo. Pues que no se dio cuenta quién lo dijo. Sí, ya estoy vieja. Bueno, la escritura no nos esconde que vamos a llegar a ser viejos, hermano. Así que aprovecho ahorita que está joven. Ya yo vieja, ya me pasó el gusto, ya el tiempo de las mujeres ya se me pasó. Mi esposo, mi viejo iba a decir, mi esposo viejito ya no las puede. Pero ¿quién fue el que habló? Se rió cuando dijo: tendrá un hijo. Ja, 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 se rió. Su risa fue de sarcasmo. Pero cuando ya se vio embarazada, le dio risa, pero le dio risa de gozo. Porque Dios había descendido, había visitado para cumplir su promesa en ella, en Abraham y en las naciones. ¿Por qué el Señor nos está mandando a corregir todo? Porque precisamente Él ya dijo que viene una visitación de Él y nos quiere corregidos, haciendo las cosas completas y haciéndolas bien. Y si eso no se alcanza, entonces no vamos a ver lo que Dios ha prometido. Para que Abraham y Sara pudieran ver al hijo de la promesa, ¿qué tuvo que hacer Abraham con Agar e Ismael? Los sacó, ¿verdad, hermano? Los sacó, los echó. ¿Qué es lo que quiere el Señor que salga de aquí? Las Agares, los Ismaeles, los que no son de la promesa. Ese es el tiempo de la visitación de Dios. Y déjeme decirle que en 3 meses Dios va a sacudir a su iglesia. Va a sacudir a las naciones, pero específicamente a Guatemala. Dios la va a sacudir. Y se lo estoy diciendo a tiempo, no por miedo, sino para que se corrija, nos corrijamos. Viene una sacudida muy fuerte, cual nunca la ha habido en Guatemala. Pero el Señor ya reveló su propósito. Dijo: esto es para llamarle la atención a mi iglesia y para llamar la atención del impío que debe convertirse. Solo me mencionó una sacudida como nunca antes. No me dijo qué, pero sí me dio tiempo. Y nos está dando tiempo. Y lo digo hoy con libertad, porque así fue como el Señor dijo. Porque el Señor nos ha venido diciendo a nosotros que nos corrijamos y nos da 3 meses hasta agosto, 15 de agosto, para ya estar corregidos. Porque precisamente viene algo que va a hacer que nos volvamos a Dios si no hemos aprovechado este tiempo. Por favor, no vaya asustado. El Señor no nos dice nada para asustarnos, sino para prepararnos. Así que lo que hay que corregir, corrijámoslo ya. Y no le demos margen ni tregua a ninguna cosa, para que el Señor nos halle haciendo así, como Él ha dicho. Cierre sus ojos, por favor. Oramos por cada hermano que nos está sintonizando hoy.
Les bendecimos y a corregirnos para ser la expresión de esa iglesia gloriosa que el Señor ha dicho que somos. Les bendigo, les amo y oramos por ustedes también. Y a corregir, a vivir como Dios dice y a hacer todo lo que Él dice y como Él dice. Gracias, los bendecimos.